es nuestra clase de avivamiento. El tema de hoy es un anhelo ardiente por su presencia. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 57 al 58. Azucena, léelo, por favor. Salmo 119, versículos 57 al 58. Uh-huh. Amén. ¿Qué? Salmo 119, versículos 57 y 58. ¿Ese leíste? Ah, ok. 50. Ok. A ver, por favor. Sí, nuevamente. Ok, ok, perfecto. Sí, está bien, gracias. Muy bien, entonces, bueno, el objetivo principal del avivamiento es conquistar la presencia de Dios. Podríamos decir que ese es el objetivo principal del avivamiento. Estamos hablando de algo más sublime que una manifestación o una emoción momentánea. No es algo de momento, es algo más sublime. Punto dos, cuando Dios llega, nadie se queda igual. Es una realidad. Cuando hay un avivamiento en la iglesia, nadie se queda igual. Cuando Jesús vino al mundo, pues interrumpió la historia humana y nada quedó igual. Hubo una transformación total. Entonces, veamos nuestra primera división. La presencia de Dios hace la diferencia. Es la presencia lo que marca la diferencia. Nuestro punto 1 dice, lo que hace a la iglesia diferente es la presencia de Dios. No es la mera doctrina, el hecho de tener una doctrina aprendida. No son los buenos ministros, qué bueno que haya buenos ministros. Tampoco lo es una excelente adoración, ni tampoco van a ser la diferencia a la iglesia un buen programa de evangelismo. Lo que marca la diferencia en una iglesia es la presencia manifiesta de Dios. Esto es muy importante entender. Punto 2. El creyente o la iglesia que pierde la presencia de Dios hace cosas peores que un incrédulo. Esto es una realidad notoria, una estadística. Creyentes que nos hemos alejado de la presencia de Dios, vamos a hacer cosas terribles, aunque no son muy comprensibles o nos parezca ilógico, pero la experiencia demuestra esto. Vamos a ver cómo lo pone el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Daniela, si lo lees, por favor. Así es. Muy bien, la pérdida de la presencia de Dios en nuestras vidas provoca que hagamos cosas peores de lo que jamás pensamos que como cristianos haríamos, ¿no? Así de terrible es, así de complicado es este asunto, ¿no? Perder esta llenura que Dios nos da
provoca que el creyente busque llenar este vacío de una forma incorrecta y por lo tanto hace cosas que jamás pensó que haría. Ahora vamos a ver cómo lo dice Pedro también, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Everardo, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Amén. Esto es una consecuencia entonces que podemos aplicar a los creyentes cuando perdemos la presencia de Dios. Ahora, cuando digo perder la presencia de Dios, no quiero decir que Dios pues, ya nos dejó o que el Espíritu Santo se salió de nosotros. Esto es una realidad que si los cristianos descuidamos nuestra vida espiritual después de haber tenido una manifestación de la presencia de Dios o una entrega a Dios, si perdemos eso, nos volvemos en un extremo donde hacemos cosas que jamás pensamos que podríamos hacer. Cosas que están muy relacionadas con estos dos textos que leímos. Un creyente que ha experimentado la presencia de Dios y la pierde, no que pierda, bueno, ahorita voy a aclarar eso, no que pierda necesariamente a Dios, pero esa presencia manifiesta. Entonces no hay nada que lo pueda satisfacer. Y si pierde esto a través de los engaños del maligno, pues entonces comete cosas o cometemos cosas que son terribles. David conocía la presencia de Dios. Y David tuvo un momento y etapa en su vida donde perdió esta presencia. Y vamos a ver qué dice, o cómo lo dice el mismo David en el Salmo 51:11. Felipe, léelo por favor, Salmo 51:11. Amén. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es algo que David está reconociendo. Él sabía que por su pecado esto había pasado. Ahora, este salmo se escribe después de que David había cometido 3 pecados. Había cometido adulterio, había mentido y había matado. Estos 3 pecados eran parte de lo que pues David cometió. Y entonces él entiende esta pérdida de la presencia y clama, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a hablar, dice aquí nuestra segunda división, y esto es lo que quiero enfatizar, la presencia legal y la presencia vital. La presencia de Dios en términos legales y la presencia de Dios de una forma vital, ¿no? Entonces, cuando hablamos de perder la presencia de Dios, no estamos diciendo que Dios ya nos dejó, sino que esa vitalidad, ese fluir de Dios es lo que se pierde o que podemos perder por causa del pecado primeramente. Pero bueno, tenemos ahí un texto, Mateo capítulo 18, versículo 19. Jaciel, léelo por favor. El versículo 20 también, por favor. Muy bien, con este texto, muchos creyentes piensan que Dios ya está presente solo porque estamos reunidos, ¿no? Entonces, esto es legal, es cierto, a la luz de la palabra, es una realidad, es legal, pero quizá ustedes lo han experimentado. Podemos estar en una iglesia
donde todos están reunidos en el nombre del Señor, pero en esta iglesia no se siente la presencia de Dios. Podemos todos haber experimentado eso. ¿Ah? Es la reunión más aburrida que podamos tener. No es como quizá en otras iglesias, donde tú llegas y se siente esa presencia. Dios se mueve en esa iglesia. Esto es lo que queremos definir como la presencia legal y la presencia vital. Es cierto que Dios está donde dos o tres se han reunido. Es cierto, es una declaración de la Escritura. Es cierto también que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, que nunca nos va a dejar. Es cierto, lo revela la Escritura. Pero estamos hablando no de esta presencia legal, sino de una presencia vital. Cómo Dios se ha manifestado o viene a manifestarse a nosotros. Es una manifestación fluida de Dios, donde se siente su presencia y se siente su mover. De esto es lo que nosotros estamos hablando, o esto es lo que nosotros estamos requiriendo entonces, ¿no? Hay una diferencia abismal entonces entre lo que es presencia legal y presencia vital. Podemos decir que legalmente Dios está en todo lugar, porque Él es omnisciente y omnipresente. Legalmente Él está en todo lugar, en todas partes. Pero no en todas partes Dios se manifiesta. Esta es la diferencia. Entonces, punto 2 de lo que estamos hablando es de la presencia manifiesta o manifestada de Dios. Esta presencia real, cuando Dios se está moviendo en una vida o en una iglesia, esta presencia real trae el temor de Dios. Esta presencia real también trae revelación en el mundo espiritual. Hay revelación, hay comprensión de lo que dice la Escritura. La presencia real de Dios produce señales y milagros. También hace que la gente se arrepienta tan solo por poner sus pies en la iglesia. Iglesias avivadas dan testimonio de cómo la gente simplemente por entrar se siente compungida por sus pecados o atraída a Dios, porque Dios se está moviendo en ese lugar. Entonces Dios está presente, sí, pero es la presencia legal. Dos o tres reunir, es su presencia legal. Él lo dijo, Él está en todas partes. Pero lo que estamos hablando es de la presencia vital o de la presencia manifiesta de Dios. Esta presencia tiene una razón de ser. O sea, Dios no se mueve o no se manifiesta en nosotros nomás porque sí. Hay unas razones, ¿no? Hay consecuencias. Entonces, cuando Dios está presente, se está moviendo, entonces es real. Tú puedes entrar a una iglesia y decir, Dios está aquí, porque se siente. Digo, yo creo que a todos nos ha pasado, donde se siente la presencia, un lugar de oración, se siente la presencia de Dios, una iglesia que está avivada, se siente la presencia de Dios. En iglesias muertas, ¿no? Digo muertas entre comillas, o sea, sí, Dios está ahí presente, donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor. El problema es que no se está manifestando, es diferente. Entonces hay gente que dice, no, pues tú adora a Dios y cuando hablamos en la clase de adoración, alguien me escribió por ahí, no, pues es que eso de adorar hasta que Dios se manifieste, eso no es así, porque Dios ya está presente. Adorar para que se manifieste la presencia, eso no es así, ¿no? Entonces digo, precisamente este es el tema. Hay gente que no entiende que hay una presencia legal de Dios y hay una presencia manifiesta de Dios. Y lo que estamos hablando en un avivamiento es la presencia manifestada de Dios. Eso es lo que estamos buscando. Que Dios se mueva, que Dios se manifieste en medio de nosotros, que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. De esto estamos hablando. Y esto es lo que nosotros estamos buscando, esa presencia manifiesta. Cuando la presencia de Dios no es manifiesta, acontece lo que dice Apocalipsis 3, es la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículos 17 al 18, Azucena, léelo por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 al 18.
La iglesia de la Odisea creía tenerlo todo. Es lo que dice el tú crees que lo tienes todo, tú crees que eres rico, pero en realidad eres pobre. Era una iglesia, la Odisea, que había perdido la presencia de Dios. ¿Por qué decimos que lo había perdido? Porque el versículo 20 de Apocalipsis 3, que usamos mucho para evangelizar, pero no está hablando a los inconversos. Apocalipsis 3:20 habla a los creyentes y dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la iglesia que cree tenerlo todo, pero ya había perdido la presencia de Dios. Y a veces estamos así. Hemos perdido, como la iglesia de la Odisea, la manifestación de la presencia de Dios. La Odisea había perdido la visión espiritual de quién es Dios. Como tercera división tenemos ahí lo que es la ausencia, nuestra tercera división, la ausencia de la presencia. La ausencia de la presencia de Dios. Génesis capítulo 3, verso 8. Léelo por favor, Daniela. Sí. Muy bien. Dios estaba ahí moviéndose en el huerto del Edén, pero Adán y Eva ya habían perdido la presencia. Se estaban escondiendo de Dios. Esto es lo que hablamos entonces, esto es lo que queremos enfatizar con el punto de la pérdida de la presencia. Dios está ahí, pero mis pecados y mi estilo de vida me lleva a perder la presencia manifestada. Aunque Dios esté ahí, puede que no esté en contacto conmigo. No hay comunión con Dios. Se está perdiendo la presencia. O hemos perdido la presencia. Esto es lo que sucedió en el Edén. La primera vez que el pecado aparece en la Biblia es la primera vez que también el hombre se esconde de Dios. La raza humana no corre hacia Dios, huye de Dios, porque está en pecado. Y los creyentes podemos haber perdido la presencia de Dios, aunque somos cristianos, Dios está ahí. Nótese, por favor, el ser cristiano por sí solo no me va a garantizar que no pierda la presencia de Dios, en el sentido de lo que estamos hablando, la presencia manifiesta de Dios. El ser cristiano no me garantiza que Dios se va a estar manifestando en mí, o nada más por ser cristiano. O sea, sí, he nacido de nuevo, soy nueva criatura, pero ahora hay conductas que tenemos que cuidar. Ahora hay conductas que tenemos que desarrollar, cuidados que debemos de tener, porque aunque Dios esté en mí, yo puedo ser como Adán y Eva. Dios se está moviendo ahí, Dios puede que incluso esté en mi iglesia, pero yo estoy escondiéndome de Él. Entonces vemos cristianos que empiezan con un avivamiento y todo el día en la iglesia y después, pues ya no son tan fieles a la iglesia. Después ya se han escondido, se están escondiendo. Después el tema del pecado es un problema en ellos, se esconden. Entonces, este es el tema de lo que estamos hablando, de esta manifestación soberana, la pérdida de la presencia por causa principalmente del pecado. La cuarta división que tenemos ahí, lo que nos separa de su presencia. Levítico capítulo 22, versículo 3, Everardo, léelo. Levítico capítulo 22, verso 3. El que se acerque a mí y tenga inmundicia sobre sí, en él mismo será cortado de mi presencia. Esto es una declaración fuerte, pero esto es lo que nos separa de su presencia, nuestra propia inmundicia. Entonces, el ser cristiano
demanda un trabajo, que cuidemos nuestra conducta del pecado. Cuando no cuidamos nuestra conducta del pecado, nos apartamos, la presencia de Dios se ha apartado de nosotros. Dios no va a estar donde hay inmundicia. Y si nosotros como cristianos no entendemos esto, perdemos la presencia manifiesta de Dios. Dios ya no se mueve en mi vida. Aunque puede ser el sello del Espíritu Santo está en mí, Él está en mí, sí, pero está entristecido por mi pecado. Está entristecido. He entristecido al Espíritu Santo por mi inmundicia. En Levítico dice, será cortado. La presencia de Dios se trunca, la presencia manifiesta de Dios se trunca en nuestra vida por causa del pecado. Entonces, las instrucciones, dice el punto 1, las instrucciones son claras. Toda persona que se acerque a Dios debe consagrarse primero. Esta es la demanda que Dios nos hace a los cristianos. Debe haber una consagración. Creo que cabe preguntarnos, ¿por qué, si Dios es bueno, su presencia podría afectar al que no cumple con estos requisitos? ¿Por qué, si Dios es amor? ¿Por qué, si Dios es misericordia? ¿Por qué me va a afectar? Como dice Levítico 22:3, ¿será cortado? ¿Por qué me va a afectar el hecho de que yo no esté, en esas condiciones? ¿No? Creo que cabe hacerse esa pregunta. El asunto es que el pecado de una persona reacciona para muerte. Lo voy a poner de esta manera, ¿verdad? Vamos a decir, siempre mi acercamiento a Dios va a generar una reacción en mí. Como el Alka-Seltzer, si yo tiro el Alka-Seltzer al agua, se genera una reacción, ¡pum!, empieza a burbujear, hay una reacción porque hay un contacto. Entonces, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, hay una reacción en mi ser. Entonces, el acercarme a Dios, si estoy en buenas condiciones, me bendice. Si estoy en esas condiciones de purificación, no hablamos de perfección, hablamos de que estamos en términos correctos con Dios. No hablamos de perfección, no somos perfectos, sino que estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y estamos combatiendo y luchando contra el pecado. Entonces yo me acerco en esas condiciones. Entonces el acercarme a Dios me bendice. Pero si estoy lejos de esta presencia, si estoy en condiciones inmorales, incorrectas, el acercarme a Dios me destruye. Se genera una reacción. El acercarme a Dios va a provocar una reacción en mi vida. Si estoy bien, entonces va a haber bendición. Si estoy mal, entonces va a ser un verdadero problema para mí, porque se puede convertir en algo mortal incluso. Ananías y Zafira, ¿eh? Algo mortal para ellos. Y en la Escritura está lleno de gente que en su inmundicia o en nuestra pecaminosidad, sin querer trabajar el pecado, entonces puede ser destructivo para mí. El acercarme a Dios, un avivamiento, como ya lo dijimos, puede traer muerte a algunos. A final de cuentas, esto es lo que provoca. Hay una reacción cuando nos topamos con la santa presencia de Dios. Y si estoy bien, será para bien. Si estoy mal, va a ser perjudicial o puede ser perjudicial. Punto 2, Dios no puede manifestar su presencia cuando hay pecado, porque su manifestación traería la muerte del pecador. Entonces, muchas veces por misericordia, Dios no puede manifestarse porque manifestado en las condiciones en las que estamos podría ser mortal para nosotros, y muchas veces por eso en la Escritura primero Dios demandaba eso: purifíquense para que yo me pueda acercar a ustedes, ¿no? Pecadores, dice la Escritura, limpien sus manos, quiten toda inmundicia, para que entonces su presencia no sea de bendición y no contrario a esto. Cuando estamos entonces sin estar trabajando nuestra pecaminosidad, repito, no hablamos de perfección, no podemos hablar de ser libres del pecado mientras estemos en este cuerpo. La ley del pecado está en nuestros miembros. Entonces no estamos hablando de que ya no pecamos, estamos diciendo que no estamos entregados al pecado, estamos diciendo que estamos luchando contra el pecado a pesar de que tengamos caídas. Entonces, cuando tengo esta actitud de reconocimiento de que esto que es pecado está mal, el acercarme a Dios me bendice. Pero si estoy justificando el pecado y avalando el pecado y diciendo esto está bien, el acercarme a Dios puede ser mortal. Siempre habrá una reacción. Ahora, cuando la iglesia está dormida
engañada por el pecado y controlada por el pecado, entonces Dios no puede manifestar su presencia por misericordia, porque si la presencia de Dios se manifestara, sería destructivo para nosotros. Entonces, si vamos a hablar de un avivamiento y estamos hablando de un avivamiento o queremos un avivamiento, debemos entender que el avivamiento, en primer lugar, demanda una purificación personal y como iglesia, si es que como iglesia lo estamos buscando, esta purificación demanda ayuno. La purificación demanda oración. La purificación demanda una búsqueda de personal, de ser limpios de todo aquello que se opone a Dios o que ofende a Dios. Entonces, si yo busco a Dios, bueno, para empezar no podemos, ¿verdad? Cuando estamos en el pecado no queremos nada de Dios. Vamos a la iglesia por costumbre o religiosidad. Oramos por costumbre o religiosidad, pero realmente no estamos dejando que Dios trate con nuestro pecado. Realmente no estamos poniendo nuestra vida delante de Dios y reconociendo las cosas que están mal. No dejamos al Espíritu Santo hablar a nosotros. Entonces no tenemos una relación con Dios. Estamos afectados por ello, estamos perjudicados por ello. Entonces necesitamos una purificación. Si quiero un avivamiento, si queremos un avivamiento, el primer paso para llegar a un avivamiento es una purificación personal. A veces la iglesia está buscando avivamiento, pero no nos estamos purificando. Así no llega el avivamiento. La Escritura demanda una purificación personal del pecado, de lo que ofende a Dios, porque si Dios se manifiesta en nuestra condición pecaminosa, puede ser mortal, puede ser destructivo. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Felipe, léelo por favor, Éxodo 32, 4. Muy bien, en este pasaje encontramos la historia de cómo Israel apostata contra Dios. El resultado de esta apostasía fue que Dios quitó su presencia del pueblo de Israel para no consumirlo. Entonces, lee Éxodo 33, 3, Jaciel. Éxodo 33, 3. Así es. Yo no subiré contigo porque eres un pueblo duro. No se humilla, la cerviz es esta parte de aquí atrás. O sea, no sabes agacharte, no sabes humillarte, no sabes doblar tu cerviz, ¿no? Entonces, el Señor demandaba o el Señor decía, yo no voy a subir contigo porque si subo te destruyo, ¿no? Entonces aquí encontramos la historia de esta apostasía. El resultado fue que Israel perdió la presencia del Señor. Dios se ve obligado a retirar su presencia por misericordia para no consumir al pueblo de Dios, porque había pecado. Había apostatado, dice Éxodo 32, 4. Había adorado becerros de oro, o el becerro de oro, ¿no? Había adorado los dioses de Egipto. Estaba acostumbrado a ello. Lo había visto en Egipto y entonces se hace ídolos que ofenden a Dios. Y el primer resultado, Dios quita su presencia, dice, yo no iré contigo. Después de haber ejecutado un juicio, el aspecto posterior fue, le dice a Moisés, yo no subiré con Israel, yo no iré, mi presencia no irá con Israel, porque son un pueblo de dura cerviz y y podría consumirlos. Dios quita su presencia por misericordia al pueblo. Pero punto 5, quinta división, regresando la presencia perdida.
¿Qué podemos hacer, dice nuestro punto 1, para que regrese esa presencia que hemos perdido por causa del pecado? El pecado puede ser terrible. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados ya en el Nuevo Testamento, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La gravedad del pecado puede implicar que hemos perdido la presencia de Dios. Las cosas que hacíamos antes con unción hoy ya no lo hacemos con unción. Hemos perdido la presencia de Dios. ¿Qué podemos hacer para recuperar eso? En Éxodo 33, versículos del 1 al 15, vamos a leerlo, Azucena. Éxodo 33, léelo, versículos del 1 al 15. Amén. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, este pasaje, eh, encontramos algunos principios que Moisés entendió para recuperar la presencia perdida de Dios. Estos principios vamos a tratar de verlos el día de hoy. Pero Éxodo 32, Dios quiso destruir al pueblo de Israel por haber pecado, pero Moisés intercedió por el pueblo de Israel poniéndose él en la brecha. Esto es lo que Cristo hace por nosotros, ¿no? Es un simbolismo de lo que Cristo hizo por nosotros o de lo que haría más adelante, ponerse en la brecha para no ser destruidos por causa de nuestro pecado. Cuando Dios ve este amor de Moisés, le da instrucciones para tener una solución al respecto.
Ahora, vamos a regresar un poquito a Éxodo 32, versículos 34 al 35. Daniela, léelo, por favor. Éxodo capítulo 32, versículos 34 y 35. Sí, por favor. Muy bien. En este pasaje nos damos cuenta de cómo Dios le da instrucciones para solucionar el problema. No ve, mi ángel irá delante de ti, pero en el día de visitación yo haré algo, yo juzgaré este pecado, ¿no? Bueno, así, punto 4, así como el pueblo fue pronto para pecar, también fue pronto para arrepentirse una vez que se entera de lo que Dios había declarado. Éxodo 33, 4. Everardo, léelo, Éxodo 33, versículo 4. Ok, el pueblo de Israel oyó la mala noticia y se vistió o sea, se arrepintió, ¿no? Mostraba en esos tiempos, pues vestirse de esa forma era mostrar en la condición en la que estaban, el dolor que sentían por haber pecado. Entonces, el pueblo de Israel, así como había pecado, había ofendido a Dios, así también se estaba arrepintiendo de su maldad, se estaba arrepintiendo de su pecado, ¿no? Ahora, nuestra sexta división, levantando un lugar para buscar a Dios. Después, dice el punto 1, después de que el pueblo se humilló y se arrepintió, Moisés hizo algo más para volver a traer la presencia de Dios. Y esto lo tenemos en Éxodo 33, 7. Felipe, léelo, por favor. Éxodo 33, verso 7. Muy bien. Moisés lo que hace para recuperar la presencia de Dios es levantar un tabernáculo, un lugar de reunión. El tabernáculo estaba fuera de la ciudad. El tabernáculo demandaba salir de la ciudad, lo que implica para nosotros un tiempo. Tenemos que apartar un tiempo para buscar a Dios, para encontrarnos con Él. El pueblo ya no podía buscar a Dios. Esto sucede, nótese, el tabernáculo de reunión es levantado después de que el pueblo peca. Ese es el objetivo. Se levanta entonces el tabernáculo de reunión para que el pueblo busque a Dios. Había que salir para encontrarse con Dios. Es el principio que el Señor aplica. Tú, cuando ores a tu Padre Celestial, ve a tu aposento secreto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Si queremos recuperar o si queremos continuar en esa presencia manifiesta, necesitamos aprender a apartar un tiempo a solas con Dios. Salir de nuestra ciudad del ruido, lo cotidiano, lo normal, apartarnos, que es lo que hacía el Señor Jesús también, ¿no? Dice la Escritura que el Señor se apartaba muy de mañana en lugares solitarios, Él y Dios, para buscar a Dios, para orar. O sea, así es como la presencia de Dios fluye en nosotros, pero también es como podemos recuperar la presencia del Señor. No habíamos tenido un tabernáculo de reunión,
hasta después del pecado. Entonces, se entiende, es un principio que queda establecido. Necesitamos salir de nuestra cotidianidad, lo cotidiano, para encontrarnos con Dios y su presencia pueda fluir con nosotros. Demandamos un tiempo de oración. Ahora, recuerde que aquí la presencia de Dios estaba perdida. No sabemos qué tanto el pueblo de Israel oraba. No se nos dice qué tanta vida de oración tenía el pueblo de Israel. Se nos dice que después del pecado, después de haber perdido la presencia, ahora necesitaban recuperarla, y para recuperarla se establece el tabernáculo de reunión. En ese tabernáculo el pueblo tenía que salir e irse a encontrar con Dios. Una búsqueda de la presencia de Dios. El propósito entonces era establecer una comunión con Dios para poder recuperar la presencia perdida. Punto 2. Una de las claves para que Dios envíe un avivamiento es preparar un lugar de búsqueda espiritual para restablecer esa comunión con Dios que quizá hemos perdido. Quizá tenemos una buena iglesia. La pregunta es si Dios se está moviendo ahí. Si la presencia de Dios fluye de tal manera que hay compungión del pecado, o el Espíritu nos redarguye de pecado, ver si Dios se está moviendo, si hay algo especial en nuestras reuniones de Dios. No nada más decir, sí, Dios está presente, y ¿para qué buscas emocionalismo? No estamos hablando de emociones, estamos hablando de resultados que vienen como consecuencia de una vida de oración. Y cuando la iglesia tiene esto, entonces está un avance seguro para las cosas que Dios quiere hacer en una iglesia. Entonces la clave es tener un lugar de búsqueda para Dios. Punto 3 es el líder, el principal elemento que va a entender que la iglesia no está en su mejor nivel, y este líder se tiene que levantar para orar, pero también levantar un lugar para buscar a Dios. Eso lo hace el líder. El líder tiene que ser entonces entendido. Un líder puede inspirar, pero nunca puede obligar a la gente a que busque a Dios. Podemos obligarlos, claro, pero eso no trae la presencia del Señor. La búsqueda tiene que ser de corazón, no obligadamente. Si tengo que obligar a la gente a que asista a la iglesia, a que ore, entonces no vamos a tener un avivamiento, vamos a tener una doctrina, vamos a tener una imposición, ¿no? Un legalismo. La gente busca, pero no por corazón, por obligación, porque si no, a lo mejor lo regaño, lo pongo como lazo de puerco, dicen por ahí, arremeto contra ellos desde el púlpito, y la gente empieza a ir por temor, no por convicción. Si queremos un avivamiento, la gente debe tener una convicción, y ahí es donde el líder entra para poner ejemplo. No puede hacer otra cosa más que poner ejemplo. No puede obligar. Bueno, sí puede, pero eso no va a lograr un avivamiento. Entonces no podemos obligar a nadie a que tenga una carga por el avivamiento, ni podemos obligarle a que asista a la reunión de oración. Podemos exhortar, es diferente, pero obligar no. Que podemos obligar, pero no va a tener los resultados de la búsqueda de la presencia de Dios. Lo único que vamos a tener es religiosidad, legalismo. El legalismo siempre es obligado. El legalismo obliga. Lo que se hace de corazón trae resultados excelentes. Entonces, Éxodo 33:8, encontramos dos tipos de persona. Felipe, si nos lees, por favor, Éxodo 33:8. Siempre vamos a tener dos tipos de personas. Las personas que salían con Moisés al tabernáculo. En el versículo 7 dice que Moisés pone el tabernáculo, lo leo otra vez, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la congregación o tabernáculo de la reunión, y fue que cualquiera que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión o de la congregación que estaba fuera del campamento. Había gente que se involucraba. Versículo 8 nos dice de gente que solo miraba.
Siempre vamos a tener estos dos tipos de personas. Los que se comprometen para orar, esa es la gente que Dios levanta y está bien, y los que solo observan. Los que solo observan puede que reciban, pero no perduran. Algunos salían con Moisés, algunos oraban también y buscaban de Dios. Es interesante ver lo que dice el versículo 11, Éxodo 33, 11, Azucena, léelo. Ok, Josué no se apartaba, ¿no? Entonces Moisés salía, pero Josué no se apartaba. Moisés no iba solo al tabernáculo. Josué era un caso excepcional. Siempre estaba ahí buscando en el tabernáculo. Es probable que Josué se quedara por si habría algún movimiento en el tabernáculo, alguna manifestación de la presencia de Dios. Josué saliera corriendo de forma inmediata a avisarle a Moisés lo que estaba sucediendo. Es probable que esto sucediera. Pero el punto es que Josué estaba ahí. Estaba en ese tabernáculo de reunión buscando del Señor también. Entonces siempre vamos a tener dos tipos de gente, los que se involucran y los que solo observan. Está bien, pero nosotros necesitamos a los que se involucren. Los que se involucran no los podemos obligar, esto nos debe de quedar muy claro. No podemos obligar a la gente a orar, pero podemos esperar que Dios haga su obra y que Dios se manifieste en los que de corazón buscan al Señor. Necesitamos este tipo de personas principalmente para que el nombre del Señor sea glorificado, levantado y exaltado en nuestras vidas. Entonces, anhelamos la presencia del Señor, pero tenemos que entender que hay conductas pecaminosas que pueden apartar su presencia de nosotros. Necesitamos recuperar la presencia vital, la presencia manifiesta de Dios, no la presencia legal. Dios está en mí porque soy cristiano, he nacido de nuevo, ¿ok? Pero puedo estar entristeciendo al Espíritu Santo con mi pecado. Y si entristezco al Espíritu Santo, el mover de Dios no está. El mover de Dios no está fluyendo allí. Y si Dios no está fluyendo, no pasa nada. No hay más que una reunión religiosa, pero sin nada de Dios. Dios no se está manifestando ahí. Dios, con su mover, no está afectando nuestras vidas. En un avivamiento queremos que Dios se manifieste de tal forma que haya transformaciones. Amén. Vamos a detener aquí nuestra clase, la vamos a continuar la siguiente. No sé si hay dudas o algún comentario que quieran hacer al respecto.